Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 1 de octubre de 2025. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos cierre de gobierno en Estados Unidos. Brookfield tira la toalla en Perú y vemos cómo las políticas migratorias de Donald Trump están acelerando las remesas a Centroamérica. Los futuros de Wall Street arrancan el mes a la baja tras el inicio del primer cierre del gobierno en casi 7 años. Esto amenaza con interrumpir la publicación de datos económicos clave. Las acciones tecnológicas encabezan las pérdidas. El oro se acerca a los $3,900 la onza en una racha récord. El dólar cae y los bonos del Tesoro a corto plazo muestran avances moderados. La paralización del gobierno, fruto del choque entre Donald Trump y los demócratas, pone en duda reportes como las solicitudes de subsidio por desempleo y las nóminas de septiembre, lo cual deja a los mercados con menos visibilidad sobre la política monetaria. Por ahora no hay señales de un acuerdo cercano que destrabe la situación. Lori Logan, presidenta de la Fed de Dallas, advirtió que los responsables de la política monetaria deben ser cautelosos con nuevos recortes de tasas, dado que la inflación sigue por encima del objetivo y el mercado laboral se mantiene relativamente equilibrado. Donald Trump aseguró que la Casa Blanca está cerca de cerrar un acuerdo con la Universidad de Harvard. La institución pagaría unos $500 millones y abriría escuelas técnicas enfocadas en inteligencia artificial y otras habilidades. En Europa, la inflación de la zona euro se aceleró en septiembre con un alza de los precios al consumidor de 2,2% frente al año anterior. Esto consolida los planes del Banco Central Europeo de mantener sin cambio las tasas de interés, al menos por ahora. Y legisladores republicanos en Washington aseguraron que China no tiene previsto retomar pronto la compra de cultivos estadounidenses tras recibir un informe del embajador de Estados Unidos en Pekín. Por acá en América Latina, Trinidad y Tobago obtuvo el respaldo de Estados Unidos para reanudar negociaciones con Venezuela en torno a proyectos de gas. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar que su país debe asegurarse de que el régimen de Nicolás Maduro no se beneficie de esa relación. En Perú, Brookfield Asset Management decidió disolver su filial Rutas de Lima, operadora de las 2 carreteras más transitadas del país, al considerar insostenibles las pérdidas. La empresa informó que los ingresos cayeron un 60% por la presión de las autoridades locales, como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció que el gasto público crecerá 1,7% en 2026, menos que en años anteriores. Siguiendo con ese país, la actividad económica decepcionó en agosto con una contracción del 0,7% mes a mes y un alza 0,5% a 12 meses, muy por debajo de lo previsto. Y a continuación, Paola Vega Torre, productora de este podcast, nos trae la entrevista del día. Las deportaciones bajo el gobierno de Trump están generando un fenómeno inesperado en Latinoamérica, el salto en las remesas. Ante el creciente temor a ser expulsados de Estados Unidos, miles de migrantes están enviando más dinero a casa, asegurando así el sustento de sus familias frente a la incertidumbre. Mientras Honduras y otros países pequeños registran crecimiento récord en este tipo de transferencias, el flujo plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este repunte y sus consecuencias para economías tan dependientes del dinero del exterior. Hablé con Maya Averbuch, ella es periodista de Bloomberg, especialista en migración desde Ciudad de México, sobre este tema. Maya, ¿qué factores explican que pese a las deportaciones las remesas estén creciendo a niveles históricos en países como Honduras y El Salvador? Pues todavía deberíamos decir, el presidente Trump de Estados Unidos no ha cumplido con su meta de hacer deportaciones realmente masivas. Está en niveles un poquito más bajo que presidentes anteriores en su promedio en Estados Unidos. Sin embargo, sí hay un gran temor, ¿no? Entonces, muchas personas en Estados Unidos que se sienten en riesgo porque van a perder algún tipo de protección, porque pidieron asilo y están viendo que puede ser que en las cortes sus casos no proceden, o porque son indocumentados, están viendo la forma de proteger lo que van ganando de sus salarios y sus ahorros también. ¿Y qué impacto positivo y negativo tendría la dependencia de este tipo de remesas en economías locales como lo estamos viendo en Honduras y otros países? Pues muchos países en América Latina, en particular en Centroamérica
y partes del Caribe, pues tienen una gran dependencia, ¿no? En Honduras en particular, las remesas corresponden como alrededor de 1/4 del PIB. Y vemos que México es el país principal que recibe remesas, pero en otros países pesan más. Eso implica que cuando hay un boom de remesas, puede aumentar la inversión en edificios, en nuevas estructuras, en negocios, en la agricultura. Sin embargo, una buena parte sigue siendo para el consumo y vemos el Banco Central de Honduras pues explicando eso, que mucho de ese dinero es para servicios básicos, para comida, para cosas de consumo en el hogar de estos familiares de personas migrantes en Estados Unidos. Y para concluir, de mantenerse la presión migratoria en Estados Unidos, ¿podría este boom de remesas transformarse en un riesgo para la estabilidad financiera de alguna de estas regiones? Pues diría que hay otras cosas que pesan más. Por ejemplo, en la economía de Honduras es un país que exporta productos agrícolas, es un país que tiene manufactura. Entonces, no es que esos cambios de unos % en las remesas van a hacer colapsar la economía, para nada. Sin embargo, en lugares donde la dependencia en las remesas es alta, podríamos ver cómo esos cambios de flujo afectan más, ¿no? Si hay realmente más deportaciones, si hay menos flujo de dinero, obviamente va a pesar en hogares individuales, en municipios que han tenido muchas personas migrantes en los últimos años. Y eso es donde creo que deberíamos estar poniendo el ojo para entender cuál es el impacto para esas familias y también si hay migración a otros países o otros lugares para compensar lo que está pasando en Estados Unidos. Y para terminar, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha convertido en la principal figura del streaming en el país. Su conferencia matutina, conocida como La Mañanera, ya es su sello personal. En agosto, atrajo a un promedio de más de 43,000 espectadores diarios en YouTube Live. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.